con gente buena, honrada, trabajadora, niños, jóvenes, adultos, envejecientes, no importa. Seres humanos, con sensibilidad. Todo lo que tiene vida, tenemos que cuidarlo, protegerlo, eso es fundamental. Y nosotros como seres humanos tenemos grandes compromisos en mejorar nuestra condición, ir cualificando nuestras vidas, preparándonos cada vez más, porque no tiene sentido uno haber encontrado una sociedad en tal nivel y dejarlo igual, ¿no? Tenemos que dejarla mejor. Por eso hablamos de legado. ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a esta hermosa sociedad? ¿Qué estamos haciendo para beneficiar nuestra niñez, nuestra juventud? Para proteger y acompañar a nuestros envejecientes y crear las condiciones para que los hombres y las mujeres pues, podamos incluirnos en procesos de desarrollo, de bienestar, de prosperidad, de oportunidades, emprender acciones, proyectos, planes, programas que a corto, mediano y largo plazo nos lleven por el mejor de los caminos. No podemos ser indiferentes, tenemos que involucrarnos. Y ojalá pudiésemos nosotros entender como dominicanos que si somos indiferentes, siempre seremos dirigidos por lo peor. Porque mucha gente le tiene miedo, por ejemplo, al quehacer político. Fíjense que no quiero hablar de política como ciencia porque es lo ideal. Y hay gente que le hablan de política y como que le están hablando de algo negativo, por la forma de ejercerla de muchos malos dominicanos, porque hay muchísimos que lo hacen bien y tienen las mejores intenciones. Pero hay que observar con claridad qué es lo que han hecho, qué están haciendo. Y si lo han hecho mal, pues lógicamente lo hemos sacado. Si lo están haciendo mal, lógicamente tenemos que sacarlo. Y crear las condiciones para escoger, seleccionar, buscar hombres y mujeres con talento, con capacidad, con compromiso social, que puedan contribuir y ayudarnos para que entre todos podamos hacer el trabajo y lograr una mejor República Dominicana, más próspera, más decente, más desarrollada, más liberal, más democrática. Y dándole ese ejemplo a esa gran masa de jóvenes y niños que van en proceso de desarrollo y que nosotros como adultos tenemos que practicarla. Siempre se habla del dicho al hecho, hay muchos trechos. Hay mucha gente que teoriza y teoriza, pero cuando le llega la oportunidad, actúa peor que otros que han sido sumamente criticados. Entonces, tenemos que criticar con el objetivo de que se mejore. Sí, porque la crítica es buena. En democracia es importante tener posiciones encontradas y que usted plantee su verdad, yo la mía, el otro la suya, la otra la suya, y finalmente encontrar parte de la luz, porque nadie tiene la verdad absoluta. Pero tenemos que reflexionar, tenemos que compartir, intercambiar, dialogar, socializar y decidir por lo que sea mejor. Por eso hablamos de la política como un arte, la política como ciencia al servicio de la población. Siempre nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, reflexionaba en ese sentido. Y él, no obstante su juventud, pero joven brillantísimo, un talento inmenso, nos dio a entender, y él lo practicó como tal, ejercer la política como algo fundamental para el desarrollo. Y nos decía, después de la filosofía, la política es clave. Tiene que ocupar la mente de los seres humanos
para que al ejercerla de manera correcta, con honestidad, con pulcritud, con decencia, con criterio ético, moral, con valores, con principios, con dignidad, con integridad, buscando la solidaridad, con entereza. Entonces, si administramos correctamente los recursos y nos involucramos en esos procesos sociales vinculantes, buscando la unidad para fortalecernos y emprender acciones que nos lleven a mejorar nuestra condición como seres humanos, es algo esencial. Porque algunas veces nos quedamos con la parte superficial, con una foto, que alguien dijo cosa, o que él es el mejor, aquella es la mejor, pero en esencia uno observa la trayectoria que han hecho, que están haciendo, comparando lo que entendamos debían estar haciendo al servicio del pueblo, del país, de la sociedad dominicana, que hace tanto esfuerzo para mantenerlos viviendo muy bien y en muchos casos súper bien. Entonces no hay como una correlación, no se compensa el esfuerzo que hace la sociedad dominicana para pagarle a tanta gente. Fíjense que la nómina pública dominicana ha subido inmensamente, no solo desde el punto de vista de la nómina como tal, sino lo que se le paga a esas personas que han ingresado al tren gubernamental. Hasta tal punto que muchas veces hemos tenido que coger prestado para pagarle a esa gente. Entonces, ¿y cuál es el aporte significativo que hacen para desarrollar esta sociedad? ¿Cómo están trabajando en beneficio de nuestra niñez, que es algo tan esencial? ¿Qué están haciendo en beneficio de nuestros jóvenes para que no se nos corrompan, no se nos desvíen, no se perviertan, no degeneren, no vayan a los vicios, a la corrupción, al crimen, a las drogas, al robo? Esos problemas tan terribles que tiene la sociedad nuestra, hasta tal punto que vemos muchas de nuestras cárceles repletas. Mientras en muchos países están cerrando cárceles, en el nuestro hay que pensar en función de ver cómo ubicarlo, porque en definitiva no caben. Fíjense lo que ocurrió ahí en La Victoria, que a propósito duraron como casi 5 años, 4 años ahí, muchísimos presos juntos por la mala administración que hubo con relación a las pájaras. Ya en los últimos tiempos, los últimos meses se han trasladado. Pero la idea es que si tenemos una inmensa cantidad de jóvenes y de personas de distintas edades presas que no han sido ni siquiera juzgados, es posible que ahora, con el Ministerio de Justicia, que es un nuevo ministerio creado, ¿verdad?, esperamos que realmente se aplique más justicia. Estas personas que están presas, que están detenidas y no han sido evaluadas, pues lógicamente se lleven ante un juez y que se aplique la ley. Si ya han cumplido, pues esa gente necesita, lógicamente, por justicia, la libertad. Y aplicando la ley, si hay que condenarlo, se condena si es culpable, pero si no es culpable, lógicamente hay que liberarlo. Y además establecer procedimientos técnicos con criterios científicos para ver cómo efectivamente esa gente pueda adquirir una serie de informaciones, hacer cursos técnicos a lo interno de las cárceles, ¿no? Cursos técnicos, carreras universitarias, buscar fórmulas para qué, para que cuando salgan se reinserten en la sociedad como tal. Que no sea el 100%, bueno, pero un porcentaje adecuado. No siempre van a estar detenidos, no siempre van a estar ahí en la cárcel. Por eso, muchas veces cuando algunos cumplen, no quieren salir, e incluso al salir infringen la ley de nuevo para regresar, porque hacen la vida como algo consuetudinario, como algo normal, y viven mejor en condiciones en las cárceles que en la sociedad abierta, por falta de oportunidades.
Ese es un problema que ojalá, reitero, podamos superar un poco con este nuevo ministerio, el Ministerio de la Justicia en República Dominicana, ¿verdad? Porque regularmente esto lo hacía la Procuraduría General de la República, entonces uno veía tantas funciones, tantos problemas, y esto con el Ministerio Público. Bueno, vamos a ver con esta nueva institución, esta nueva entidad, a ver si mejoramos esa situación. Pero no hay duda de que comenzando un año, tenemos que ir reflexionando desde el punto de vista de las virtudes que deben tener los seres humanos que nos vayan a representar en algún estamento. Que puede ser una organización comunitaria, puede ser un sindicato, una asociación, un gremio, cualquiera, pero puede ser también en el ámbito político como tal. Y donde quiera que tengamos la oportunidad de reflexionar para escoger un hombre o una mujer, seamos conscientes de que dependiendo de quienes nos estén dirigiendo, así se va a conducir la sociedad. Porque algunas veces queremos exigirle más a los de abajo que a los de arriba. Ocurre que esos de arriba son los que están ganando un gran dinero y tienen poder para decidir y accionan para su beneficio, muchas veces explotando los de abajo, entonces se les exige mucho más. Y en otros casos, algunos que no hacen nada, que simplemente protegen a los que tienen la posibilidad de regalarle, de darle, de protegerle. Entonces tenemos un problema serio que la clase media ha tenido que asumir prácticamente el liderazgo, y ustedes ven que muchísimos subsidios a los que tienen la mayor parte de los bienes en el país, y por otra parte la gente nuestra humilde, pero que tiene que pagar sus impuestos, en el caso de los indigentes, de los pobres que están en extrema pobreza. Eso es un problema grande. Entonces, si no tenemos conciencia plena, y ahora a propósito de que se está hablando muy bueno, que moral, cívica, ver cómo entrenamos y educamos, formamos nuestros niños, nuestros jóvenes, sí, nosotros tenemos que practicarlo desde ahora. Esto no es un juego. El civismo, ¿qué nosotros vamos a hacer para mostrarnos como ciudadanos conscientes y trabajar siempre con honestidad, con un buen desempeño, con eficacia, con eficiencia, ¿verdad? Haciendo hasta un sacrificio si es necesario, buscando el bien del colectivo. Esos casos que ustedes han oído, bueno, que en Senasa, que el problema del Banco Agrícola, que el problema por allá, que el problema por acá, que situación. Pero esto nos invita a que hagamos una reflexión profunda, cada uno en particular, pero dentro de un ámbito de familia, dentro de un ámbito de organizaciones, instituciones, entidades. Vamos a abordar ese tema en las reuniones, tanto de directiva como en asambleas. Vamos a abordar estos temas en juntas de vecinos, en centros de madre, en comité pro desarrollo, en comité pro bienestar, comité de defensa, en los distintos escenarios sociales, comunitarios, en foros, en talleres. Vamos a convocar personas preclaras y que puedan ser prototipos, que puedan ser ejemplos y que nos den charlas, que diserten acerca del tema, procurando que cada día tengamos en nuestra mente una especie de cintillo que diga, tenemos que ser honestos, tenemos que ser entes y seres creíbles, responsables. Vamos a practicar la integridad, aunque nunca lleguemos a ser perfectos, porque la perfección no existe entre los seres humanos, y sabemos que todos tenemos defectos, pero si logramos más virtudes, por supuesto, tenemos más virtudes que defectos, entonces vamos a valorar a la persona por los méritos, por sus cualidades humanas, por sus condiciones fundamentales. Una persona servicial, creíble, responsable, con visión de futuro, persona bondadosa, sencilla, sincera, decente, cordial. Que la virtud sea hacer el bien,
y no hacer daño para beneficio particular o grupal o partidario. Si lográsemos entender esto y practicarlo, entonces siempre hemos planteado, bueno, en las agendas o en el orden del día que nos demos, vamos a establecer un punto de educación. Fíjense que en cada uno de esos estamentos, organizaciones, instituciones, entidades, debe existir una comisión de educación. Y un tema que debe ser transversal, permanente, debe ser trabajar por la honestidad. Usted se comprometió a hacer algo, hágalo. O explique si por alguna razón no puede hacerlo en el tiempo y con la certeza suficiente. Si usted no lo pudo lograr, o yo, en un 100%, y lo logramos en un 80, 90, 95, pero que propugnimos, ¿para qué? Para luego lograr el 100%. Y si eso lo practicamos individualmente y lo practicamos en el ámbito del núcleo familiar, y esto lo llevamos a los ámbitos comunitarios, sociales, y cuando vemos que alguien se está por desviar, le llamamos la atención y corregimos, orientamos de manera correcta en la familia y nos comunicamos con nuestros profesores para que le den seguimiento en las aulas. Y vamos a los distintos medios de comunicación masiva y abordamos el tema permanentemente, pero no con hipocresía, diciendo una cosa y haciendo otra, no, en la realidad. Por eso les digo, se necesita autenticidad, certeza, donde la credibilidad sea el norte. Porque si uno teoriza y no aplica lo que dice, entonces ahí la gente dice, bueno, él dice eso, pero no lo hace. Ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes gentilmente votaron por nosotros para que fuésemos síndicos de acá de Mao en el periodo 2002-2006. Y siempre cuando conversábamos con la gente nos decía, nosotros, Antonio, nosotros creemos en ti o creemos en usted. Nosotros sabemos que usted es una persona que nunca ha tenido dinero, pero nosotros vamos a votar por usted no por el dinero, sino por el servicio que usted le puede ofrecer a este pueblo, como siempre lo ha hecho, en deporte, cultura, en educación, cooperativismo, distintos ámbitos, sindicalismo, etcétera. Bueno, si ustedes lo hacen, nosotros con mucho gusto nos comprometemos a trabajar en coordinación con ustedes, porque una sola persona o dos o tres personas no pueden conducir de manera correcta una sociedad. Tenemos que hacerlo en coordinación, tenemos que trabajar en equipo, asumir responsabilidades. Y efectivamente eso fue lo que hicimos, que involucrar todos los sectores, sin distinción. Todos nuestros niños y jóvenes los incluimos en el Ayuntamiento Juvenil e Infantil de Mao, todos, desde 1 a 18 años no cumplidos. Todos los hombres y las mujeres, a partir de los 18 años, los incluimos en el presupuesto participativo municipal, que los trajimos nosotros en el año 2003. Y todos los envejecientes, todos, hombres y mujeres, los incluimos en el Fondo Municipal de Asistencia Social para los envejecientes y los discapacitados. Pero nosotros nunca le preguntamos a alguien de qué partido era, ni qué secta o qué religión practicaba o profesaba. Nunca le preguntamos a alguien si era rico, si era pobre, nunca le exigimos un peso, absolutamente a nadie. Pero los involucramos en procesos de ¿qué? De capacitación. Por eso ustedes ven que permanentemente celebrábamos talleres, encuentros, asambleas, foros, para capacitar personal de acá y los llevábamos a distintos municipios del país. Y luego trajimos muchas personas de distintos países desarrollados para que nos ayudaran en el proceso de preparación y formación de nuestros niños, jóvenes y adultos de acá, de Mao. Bueno, ya involucrados todos, y bueno, pero ¿qué vamos a hacer todos juntos? Bueno, pues nos dimos
una tarea fundamental. Enviamos 260 comunicaciones a las distintas organizaciones, instituciones, entidades y personas comprometidas con el desarrollo de Mao. 260 comunicaciones firmadas por el síndico Antonio Díaz en ese momento y por el presidente del Consejo de Regidores, el secretario municipal, solicitándoles que queríamos que trabajáramos juntos durante los 4 años y que por favor nos dijeran por escrito qué debían ellos, que debíamos hacer durante esos 4 años en coordinación, propuestas, sugerencias, puntos de vista, lo que ellos consideraran, mis amigos, y nos enviaron decenas y decenas, centenares de propuestas y llenamos un sobre Manila de comunicaciones. Y observando, leyendo todas estas comunicaciones, todas sugerencias, propuestas que nos hacían, dijimos, bueno, pues nosotros tenemos que ver qué hacer con esto, pues nosotros solos no podemos lograrlo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues esto, como estas propuestas no se pueden cumplir en 1 año, en 2 años, en 3, en 4, en 5, bueno, pues vamos a dar un plan a corto, mediano y largo plazo, incluyendo todas estas propuestas, sugerencias y las que nosotros les habíamos planteado a la población para que votara por nosotros. Nosotros hicimos un programa de gobierno y se lo entregamos a distintas instituciones y personas para que conocieran lo que nosotros haríamos en caso de haber ganado, en caso de ganar. Y la gente entonces votó mayoritariamente por nosotros, más del 50%, 52 punto tanto por ciento. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que no bastó con las propuestas que nosotros le hicimos a la población, sino que inmediatamente ganamos el 16 de mayo del 2002, que ganamos, y entonces para asumir el cargo el 16 de agosto, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Pues en ese periodo de transición, de mayo a agosto, nosotros buscamos todos los programas de gobierno de todos los aspirantes a síndico de Mao, de todos los partidos políticos, grandes, pequeños, medianos, de todos los partidos políticos, que ellos también tenían su plan de gobierno, con propuestas interesantes. Fíjense ustedes, regularmente un candidato cuando gana quiere hacer lo que prometió particularmente, pero eso es egoísmo. Entonces, como vamos a trabajar con el pueblo y para el pueblo, buscamos todos los programas de gobierno de todos los candidatos de los distintos partidos políticos que participaron en las elecciones, de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha, de todos. Y ya con este caudal de propuestas, las que nosotros le hicimos a la población para que votara por nosotros, las que le hicieron los amigos que aspiraban de los demás partidos a la sindicatura, más todas las propuestas que nos hizo la población. Entonces vamos a dar un plan estratégico para el desarrollo de Mao por 10 años, porque ya teníamos las herramientas, teníamos una serie de propuestas bien pensadas, por escrito. Entonces, material fundamental, que si lo hacíamos bien, pues lógicamente nos iba a llevar al desarrollo. Y comenzamos ese proceso. Buscamos una persona entendida en la materia para que nos ayudara a formular ese plan estratégico de 10 años, por 10 años. Y buscamos al secretario ejecutivo del plan estratégico de Santiago, que es un modelo de plan estratégico para el desarrollo de cualquier municipio de la República Dominicana. El licenciado Fernández. Y él, conjuntamente con técnicos nuestros, el caso del ingeniero Matías Eduardo Pey, el caso del ingeniero Mario Ángel Rodríguez, el caso del ingeniero Nobel Fría, una serie de personas responsables que nos ayudaron en ese proceso y formulamos ese plan estratégico para el desarrollo de Mao por 10 años, donde el criterio que tenían todos nuestros jóvenes a través del ayuntamiento juvenil e infantil
el criterio que tenían los deportistas, porque formamos diversas comisiones, una comisión de deporte, bueno, pues todo lo que tiene que ver con deporte. Si estábamos en el 2002, dentro de 10 años, en el 2012, ¿qué debíamos tener en el ámbito deportivo en el municipio de Mao? Bueno, pues todos los deportistas, propulsores, dirigentes, atletas, todos, vamos a ver, en deporte, ¿qué ustedes piensan que nosotros debemos lograr en 10 años? Eso fue un ejercicio hermoso. Desde el punto de vista de la educación, una comisión, ¿qué ustedes entienden que en el ámbito educativo nosotros pudiésemos lograr en 10 años? Entonces, toda la propuesta de ese ámbito, entonces los maestros de la ADP, del distrito educativo, de la dirección regional, en ese ámbito. ¿Qué ustedes piensan? Vámonos a la salud. ¿Qué ustedes piensan que debemos hacer desde el punto de vista de la salud en el municipio de Mao dentro de estos 10 años? Entonces una comisión de médicos, que el colegio médico, que de la dirección regional, ¿sí? De eso es que se trata, que las enfermeras, que los médicos, que los analistas. Desde el punto de vista cultural, ¿qué ustedes creen que debemos hacer en 10 años más para desarrollarlo en ese ámbito? Pues vamos a buscar culturólogos, tenemos universidades, tenemos educación, tenemos tal. Desde el punto de vista del comercio, una comisión, ¿qué podemos hacer para desarrollarlo como maeños desde el ámbito del comercio? Y así en cada aspecto. Desde el punto de vista medioambiental, formamos entonces la unidad de gestión ambiental municipal para que en coordinación con medio ambiente, la Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, entre otros, con el CURNO, que en ese tiempo era CURNO que se llamaba, ahora UASMAO, pero bueno, que entendían todos ellos, desde el punto de vista político, ¿qué se pensaba? Pero que sin excluir a nadie. Usted de tal partido tiene derecho, olvídese de eso. No puede decir una persona que perteneciera a cualquier partido que alguna vez nosotros le dimos que no debía participar, todo lo contrario. Es decir, que de manera vinculante, inclusiva, nos dimos ese plan estratégico para el desarrollo de Mao por 10 años. ¿Y por qué lo hicimos? Por la propuesta que nosotros habíamos hecho a la población nada más. Esa fue una parte y agradezco inmensamente que la gente votó por nosotros sin invertir dinero porque no lo hemos tenido. Pero con las propuestas de todos los demás partidos a través de sus candidatos a síndico, con las propuestas de las organizaciones, instituciones, entidades y personas comprometidas con el desarrollo de su municipio, entonces ya incluyendo todos los habitantes de Mao, todos, como les dije, niños y jóvenes en el ayuntamiento juvenil, adultos en el presupuesto participativo y los envejecientes en el Fondo Municipal de Asistencia Social para envejecientes y discapacitados. Entonces ahí ya vamos a ver si planificamos cada año qué vamos a hacer. Un POA. ¿Qué es eso de POA? Un plan operativo anual conforme al presupuesto de cada año del ayuntamiento. Y nosotros durante los 4 años administramos 184 millones de pesos. Durante los 4 años. Invertimos 180 y dejamos 4.502.000 pesos en el banco. De manera que las autoridades que nos sustituyeran pudiesen tener ahí este dinero y como no le dejamos deuda, por supuesto la deuda de la primera parte del mes. Ustedes saben que regularmente los recursos del gobierno en ese tiempo llegaban a través de la Liga Municipal Dominicana, en estos tiempos llegan a través del Banco de Reserva. Los compromisos de ese mes, desde el 1 al 16 de agosto, por supuesto que no se había pagado. Se supone que las autoridades entrantes pagarían a final de mes.
pero como tenían un poco más de 4 millones de pesos ahí disponibles en el Banco de Reserva, más los recursos que recibirían tanto del gobierno como de los recursos internos del mes, entonces no había inconvenientes. Por supuesto que algunos de esos politiqueros que aparecen por ahí, decían, que Antonio dejó deuda en el banco. En la población, absolutamente falso. Absolutamente falso. Que chatarra en los equipos. Miren, mis amigos, uno tiene que oír muchísimas cosas, pero la realidad es que nosotros conseguimos, no solo nosotros, sino las autoridades de ese momento, incluyendo el síndico de Mao, que era Antonio Disla, pero también el senador, los diputados, el gobernador, las personas que de una u otra forma, los dirigentes importantes de los distritos municipales que estaban en formación, y logramos entonces 5 autobuses, nuevecitos todos, mis amigos, todos. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes estudiantes se prepararan y vinieran a las universidades de manera segura, pagando un mínimo, y lo que no podían pagar no pagaban. Y le llevamos una a Guatapanal para que los jóvenes vinieran y regresaran sin problema, uno a Ámina, otro a Pueblo Nuevo, Jaibón Mao, otro a Los Quemados y otro aquí de Mao para fueran a Santiago. Y a los de acá de Mao nosotros le asignamos una cuota mensual para el combustible de 8,000 pesos en ese tiempo, para la asociación de estudiantes que iban a Utesa, a Santiago y también a Pucamaima y otras partes. A los de Los Quemados entonces le nombramos el chofer pagado por el Ayuntamiento de Salomón porque ellos no tenían recursos, no tenían junta distrital. El caso de Guatapanal podía cubrirlo porque tenía su junta distrital, el caso de Amina también y el caso de Jaibón Mao. Ayer, por ejemplo, nosotros logramos hablar con determinadas personas ya profesionales de no, pero nosotros le agradecemos inmensamente porque ustedes no se imaginan cómo nosotros nos sentíamos de seguro cuando nos trasladamos, que ese vehículo nuevecito llegó allí. Entonces íbamos a la universidad y regresábamos a las 10, a las 11 de la noche sin ninguna dificultad. Para nosotros, humildemente, una gran satisfacción. Pero además nosotros conseguimos esa creta que tiene el ayuntamiento, nuevecito, la llave entregada. Ustedes se imaginarán los servicios que habrá hecho ese equipo acá en Mao. Desde el año 2003, por ejemplo, o 2004, hasta la fecha, eran 20, 22 años aproximadamente. El caso de La Pala también. Esos dos equipos se supone que habrán hecho un gran servicio en beneficio de Mao. Nosotros lo utilizamos prácticamente desde 2004 2006, cuando salimos. Pero las autoridades que han habido de ahí para acá se supone que habrán hecho un gran trabajo. Entre otros aspectos que poco a poco nosotros tenemos que ir conversando con ustedes, porque la verdad que podemos mejorar con el esfuerzo. Y esto se lo digo muy francamente porque en coordinación con las organizaciones formamos la red de observadores comunitarios y en todas las actividades que el Ayuntamiento de Mao tuviera, toda la comunidad a través de esos voceros podían estar presentes en todas las sesiones ordinarias, extraordinarias, en todas las reuniones de trabajo, en las asambleas, en los talleres, observando, tomando apuntes y lo llevaba a las demás organizaciones. Esa red de observadores comunitarios maravillosa. Como también a través de lo más adelantado formamos la red de educadores comunitarios para que ellos se capacitaran en talleres cubiertos en gran medida por el ayuntamiento y todo aquello. Pero mis amigos, estos temas, algunos podrían decir, que son del pasado. No, no son del pasado porque, por ejemplo, actualmente, con relación a la recogida de los desechos sólidos, se recoge suponiendo, pero no basta con recogerlo. Es que hay que clasificarlo, hay que seleccionarlo. Y son desechos sólidos, no es una basura. La basura no sirve, pero esos desechos se pueden preparar para venderlos y solo una mínima parte llevarla al vertedero. Y hay que trabajar para los rellenos sanitarios.
hay muchos recursos, incluso ahora a través de la ley de residuos sólidos, y con la participación de los ayuntamientos, juntas distritales y todo aquello, un engranaje que debemos hacer en las distintas regiones, en las provincias, los municipios, los distritos, para mejorar la situación de salud de nuestro pueblo. Bueno, el señor director, como siempre, tiene algunos videitos que quieramos compartir con ustedes para seguir reflexionando. Adelante, director. Meses y más meses aquí en Villa Olímpica. ¿Lo van a regalar? ¿Lo van a botar? ¿Qué es lo que van a hacer con tu aparato? Y yo me imagino que están cobrando por estar parado ahí por hora. Señores, hay muchos equipos, son del Estado, pero el Estado somos todos, eso hay que protegerlo, no podemos dejarlo dañar. Miren, algunas de esas guaguas que yo les hablé hace un ratito, que habíamos conseguido nuevecitas, algunas están abandonadas por ahí, que tal vez con 100,000, 200,000 o 300,000 pesos se podía resolver. Pero que vayan a comprar una guagua de esa, a ver cuántos millones de pesos costaría. Entonces, es parte de cómo nosotros debemos proteger el dinero del Estado, el dinero de todos nosotros. Tengo entendido que hay algunas ambulancias por ahí que están prácticamente abandonadas. Señores, eso es dinero del pueblo, de todos nosotros, que deben protegerla. Hay que repararla, pues busquen mecanismos. Hay que comprar alguna pieza, búsquenla, resuélvanlo, para que puedan dar un mejor servicio a la población. Vamos con otro director. Que parte de sus salarios habrían sido destinados al movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, vinculados al rector Rafael Félix García. Según los denunciantes, esta práctica sería sistemática y generaría serias dudas sobre el uso de los recursos dentro de la institución. Empleados de... Fíjense, eso es una denuncia muy fuerte, que en algunas circunstancias se ha presentado, pero modernamente, al tratarse de un joven brillante, como es el caso que cita la joven comunicadora, no es posible solicitarle dinero a los trabajadores, ni un 1%, ni un 2, ni un 5, ni un... No. Ese dinero que el trabajador le gana es para cubrir sus necesidades, y no para estarle cobrando mensualmente de que para cuestiones politiqueras y movimientos. No. Eso hay que investigarlo, de manera que eso no se puede permitir. Ese dinerito, que a propósito el dinero ha perdido bastante valor en este país nuestro, fíjense que $1, ustedes saben cuánto cuesta, como 64, casi 65 pesos. Pero además lo que usted va a comprar como consecuencia de las alzas que han habido, la inflación descomunal en nuestro país, pues todo el dinero prácticamente no vale, y el dinerito que uno se gana, los sueldos pírricos. Esto va en detrimento de la salud de los dominicanos. Entonces, parte de lo que también nosotros tenemos que reflexionar. Los medicamentos ni hablar. Y todo lo que vamos a comprar. Entonces, el gobierno dominicano tiene un compromiso muy fuerte de representar las grandes mayorías. Esa gente desposeída que prácticamente no tiene forma de subsistir, y sí lo hace con una precariedad inmensa, teniendo nosotros tantos recursos. Vamos con otro director. Sin decía que todo el dinero en efectivo iba para la campaña del PRM. Esa declaración la da José Pablo Ortiz Giraldes, amigo de 30 años de Santiago Jacim, exdirector del Seguro Nacional de Salud SENASA. Y en el interrogatorio que le hace el Ministerio Público, José Pablo Ortiz dice que el exdirector del SENASA era enfático, entre comillas, enfático, cita textual, en que todo eso iba para las elecciones. Cierro cita. Ya había surgido en la investigación de SENASA denuncias de que parte del dinero que se robó del seguro público de la salud, que debería ir a cubrirle a usted y a mí cuando tenemos que usar el servicio de salud, era para financiar campañas. Pero aquí ya tenemos a un
testigo, a uno de los implicados, directamente diciéndolo y reconociéndolo. Dice en su nota del listín, que recoge parte de ese interrogatorio, que los sobornos que se pedían entre 2002 y 2023, la justificación era que había que financiar la campaña del 24, y que los sobornos que se seguían pidiendo después del 24 eran porque, decía Hassim, que habían quedado muy endeudados de la campaña del 2024. Eso es un barril sin fondo. En este país, hasta que no regulemos el dinero que entra en la política, lamentablemente vamos a estar estancados y no va a haber una democracia real, una representación real, porque las personas que lleguen gastando dinero que viene de la corrupción, dinero que viene de sectores privados o dinero que viene de sectores ilícitos, como ya sabemos también, y hemos estado viendo todas las noticias en los últimos meses, de personas que han ganado campañas electorales y que están vinculadas a el lavado de dinero o el narcotráfico. Entonces, personas honestas, personas serias, personas serviciales, íntegras, decentes, no quiere aspirar. Porque si la gente se vende, muchos se venden, una gran parte tienen una gran dignidad y no lo hacen, pero una gran parte. Fíjense ustedes que las elecciones recién pasadas, en el 2024, fueron las elecciones más caras de toda la historia de la República Dominicana, desde el año 1844, cuando logramos la independencia nacional. Se sabe que fue el 27 de febrero de 1844. Y de todas las elecciones que han habido en República Dominicana, las del 2024 fueron las más caras. Y aún así, casi el 50% de los dominicanos con derecho a votar no lo hizo. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchos han perdido la credibilidad en muchos de los que han aspirado, porque los partidos políticos probablemente seleccionaron personas por la cantidad de dinero que conseguían, no por las virtudes y los méritos y los servicios que hubiesen ofrecido y que pudiesen ofrecer desde cualquier cargo en todo el tren público del gobierno. Entonces, eso es delicado. Tenemos que modificar esto, señores. Tenemos que lograr que una persona se exponga al electorado por sus méritos, no por los cuartos. Y que el partido político o los partidos políticos que hagan eso, entonces la población tiene todo el derecho de votar por los que efectivamente entienda que pueda trabajar en beneficio de esa colectividad que verdaderamente lo merece, porque no podemos estar pensando solo en el presente. Hay que trabajar por el presente, pero crear las condiciones para el porvenir. Nuestros jóvenes merecen que nosotros trabajemos por ellos, nuestros niños también. Y recuerden que nosotros tenemos una deuda externa tan alta que ya cada niño al nacer en este país tiene una deuda de más de 400,000 pesos, lo cual ha sido utilizado, usufructuado por quienes han tenido la oportunidad y la posibilidad de decidir por qué tantos préstamos. Y algunos dicen todavía la República Dominicana tiene la facultad y posibilidad de seguir endeudándose porque no ha llegado al tope. Qué bárbaro, ¿eh? Cuando lo que verdaderamente debíamos hacer es ver qué política de Estado establecer para ir pagando esa deuda. Porque si lo que se hace es continuar aumentándola, ¿qué va a ocurrir en este país en los próximos años? Además, seríamos nosotros irresponsables como generación si lo que creamos es una situación tan compleja para las futuras generaciones. Eso hay que pensarlo. Eso no es un juego. Eso no es politiquería. Ahora hay gente que lo que quiere es vivir bien.
concentrar riqueza, buscar yates, conseguir fincas, conseguir hacienda, helicópteros, de todo, sin importarle que mucha gente nuestra ni siquiera puede alimentarse de manera adecuada. Bueno, mis amigos, debo decirles que ya terminó el round robin ayer, anoche, el partido que jugaron las Águilas y los Toros. Ganó el equipo de los Toros y ya obtuvo el derecho para enfrentarse en la serie final con los Leones del Escogido. Será una serie 7-4, que gane el cuarto de los 7, pues será el campeón nacional y entonces nos representará en la Serie del Caribe, que próximamente se estará realizando. De manera que a partir de mañana ya tendremos la oportunidad de ver estos dos equipos dominicanos. Algunos, bueno, podemos simpatizar por un equipo, por el otro, pero tenemos que recrearnos y divertirnos. Y el deporte, especialmente el deporte rey de nuestro país, el béisbol. Pero también pueden divertirse con otras disciplinas deportivas, y hay muchas formas, porque así como trabajamos y estudiamos, también tenemos derecho a la recreación. Bueno, mis amigos, pues el tiempo pasado, a ustedes las gracias, como siempre, por la gentileza que tienen de vernos, escucharnos. Mañana es un día muy grande en este país, día no laborable, día de la Alta Gracia, día de la Virgen de Alta Gracia, entonces será un día no laborable, ojalá pudiésemos integrarnos en las distintas actividades religiosas, porque tenemos que espiritualmente alimentarnos y cada día tener fe en Dios. Sí, la fe nos ayuda, la esperanza, siempre actuar de manera firme, responsable y seremos mejores. Pues muchas gracias. Antonio Disla les ha hecho compañía. Hasta la próxima. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan y hablan.